bendición es volvernos a ver hoy, en este jueves, donde damos gracias a Dios porque nos volvimos a ver nuevamente y Dios nos ha dado vida y salud. Estamos en el tema La Biblia es el lugar donde encuentras solución a tus luchas. Hoy vamos a tratar mi lucha con lo desconocido. Y vamos a apoyarnos en la palabra de Dios que nos dice en Efesios capítulo 1, el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Como puedes observar, hay palabras claves y de tanta profundidad en este versículo. Obviamente que no nos vamos a extender totalmente en él, pero mire esas palabras claves tan hermosas que podemos encontrar ahí. Dándonos a conocer. Dios nos equipa de conocimiento. En segundo lugar, la otra palabra clave importante es dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es bueno entender que tal misterio nos lo revela directamente el mismo Dios por medio de su Espíritu Santo. Y es según su propio beneplácito, dice el texto, según su propio beneplácito, es decir, porque así lo quiso él mismo, porque así fue como él lo dispuso. Y surge una pregunta: ¿cómo podemos entonces llegar a conocer la voluntad de Dios? Porque ese beneplácito del que nos habla el texto en esta oportunidad es justamente la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos llegar a conocer la voluntad de Dios? Te ilustro lo siguiente. En muchas ocasiones, no sé si quizá te ha ocurrido a ti también, yo lo he experimentado en este país, que por donde quiera que vayas, todo es como muy parecido, que las plazas, que los parques, que las vías, etcétera, etcétera, aún los edificios, todo es muy parecido. Entonces, te puede llenar de confianza, y repito, eso me ha sucedido a mí, te puede llenar de confianza que cuando vayas a un lugar, de un lugar a otro lugar, crees que vas a llegar muy fácil. ¿Y qué sucede? Que muchas veces o apareces en otro lugar, o una vía, o un puente, te saca de la vía donde vas correctamente y te lleva por allá muy lejos de donde quieres ir. Y eso causa en mí un desespero impresionante, que me enojo conmigo mismo y hasta con los que van conmigo, porque siento que estoy perdido. Todo porque me perdí de la dirección para donde iba, o simplemente no sabía bien la dirección y me confié que como era el lugar muy parecido, que por ahí iba bien. Entonces, afortunadamente, hoy existe el GPS o GPS y es como un salvavidas para volverme a enrutar y retornar o retomar el mismo camino. El mismo camino que había perdido. De igual manera sucede con los creyentes, y ni qué decir con los no creyentes. Muchas veces, o casi siempre, desconocemos la dirección que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Creemos conocerla y confundimos su voluntad a nuestro querer hacer. Esta dirección, siendo un misterio, y dado que este misterio es la voluntad de Dios, se materializa en nosotros según este texto que estamos compartiendo en Efesios capítulo 1, versículo 9, en que el mismo Dios, a través de su Santo Espíritu, nos revela su palabra. Es decir, según el ejemplo que les comparto para los creyentes, ese GPS
que nos hace retornar al buen camino y que nos saca de esa lucha tan tremenda que se forma en nosotros cuando estamos o nos sentimos perdidos, es la palabra de Dios. Ese GPS para nosotros los creyentes es la palabra de Dios cuando equivocamos el camino por el cual nos está conduciendo el Señor o nos conduce el Señor. Siendo un gran obstáculo para el creyente no conocer la voluntad de Dios. En este texto podemos ver que nuestro propio Dios, con su especial beneplácito, dice revelarnos su santa voluntad. Aunque en nuestra lucha dudemos esto, la verdad es que Dios desea más que conozcamos su voluntad de lo que nosotros deseamos cumplirlas. En otras palabras, Dios no nos ha puesto en medio de un laberinto o carreteras o vías desconocidas que tenemos que esforzarnos o sobreesforzarnos para buscar la salida. Más bien, el Señor nos ha dado un precioso libro que está disponible para todos los creyentes y no creyentes. Ese precioso libro es la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo, su autor, está en nosotros para guiarnos y enseñarnos a entender los misterios de la bendita palabra de Dios. Pero además, el Señor Jesucristo, siendo el personaje central de la palabra de Dios, de este libro santo que es la palabra de Dios, vive en nosotros para definir nuestro camino y ser la fuente de toda verdad. Si esto es así, entonces ¿cuál es el problema? El problema es que no abrimos el libro, meditamos en él, reflexionamos en él y nos dejamos conducir por él. El problema es que este libro no lo abrimos muy a menudo para buscar y encontrar la dirección correcta. Y la realidad es que ahí está, como está el GPS para el conductor, ahí está la palabra de Dios, la Biblia para el creyente. Pero si no la abrimos, fácil, nos perdemos o continuamos perdidos. Sucede que muchas veces, si no siempre, cruzamos los brazos, nos cruzamos de brazos, deseando que Dios nos hable de forma audible o que nos dé alguna circunstancia que sea poco común o a veces deseamos que sea milagrosa. Y con una supuesta fe no somos diligentes en usar las herramientas que Dios nos dio y nos está dando en su santa palabra. En muchas ocasiones somos tentados a decir, por ejemplo, yo quería esto o quería aquello y no se dio. Bueno, fue la voluntad de Dios. O muchas veces decimos, sí ve, fue por voluntad de Dios que le sucedió a esta persona esto o aquello, etcétera, etcétera. Tratamos de minimizar la voluntad de Dios cuando es un misterio tan grande y tan precioso que solo está en la palabra de Dios. Y ni siquiera nos dignamos, cuando pensamos de esta manera, ni siquiera nos dignamos a abrir la palabra de Dios y orar al Señor y buscar la dirección de su Espíritu Santo. O nos atrevemos a tomar decisiones sin tener dentro de nosotros al Señor Jesucristo, sin ser verdaderamente cristianos, porque Él es el que nos guía por el verdadero camino. Recuerda que te he compartido, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo es el camino. Él es el verdadero camino, pero no abrimos la Biblia para encontrar dónde es que nos dice que Él es el verdadero camino. Miren, amigos y hermanos en la fe, narra la palabra de Dios que
Él guió al pueblo de Israel por medio de una nube y columnas de fuego cuando cruzaban el desierto. Pero cuando entraron a la tierra prometida, ya los guió por su ley escrita, según narra Josué capítulo 1, versículo 9. Dice que les mandó que se esforzaran, que fueran valientes, que no temieran, que no desmayaran. Hoy nosotros nos debemos mover de la misma manera, y a medida que aumente nuestra fe, vamos a conocer más y más del Señor Jesús a través de su santa palabra. Solo así nos daremos cuenta que es ahí donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, según nos dice también la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, el versículo 3. Esto quiere decir que nuestra lucha, esa lucha por el misterio de no conocer la voluntad de Dios, la resolvemos escudriñando la palabra de Dios. Pues hoy, repito, no tenemos aquella nube que guió a Moisés, pero tenemos algo mucho más importante y de mucha más bendición para nosotros. Tenemos al Señor Jesucristo y su santa palabra. Demos gracias a Dios por revelarnos totalmente su santa voluntad, la cual puedo encontrar en su santa palabra. Demos gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos guía. Demos gracias a Dios por el Señor Jesucristo, quien vive y mora en nosotros cuando nosotros le damos el permiso para que entre y more dentro de nosotros. Demos gracias a Dios que Él vive en mí, vive en mi hogar y es el centro de nuestra familia. Demos gracias a Dios porque esa lucha por lo desconocido termina cuando yo empiezo a conocer más a Dios y de su santa palabra y conozco su santa voluntad que está escrita en su santa palabra. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a nuestro país y tenga misericordia del mundo entero. Bendiciones y hasta otra próxima oportunidad.